mensaje a la gente que menos lo necesita, pues aquí estás. Entonces, decirte que te congregues, ya lo estás haciendo. Pero hacerlo, yo te recomiendo que cada vez que las puertas de aquí están abiertas, estés en tu lugar, presente. Domingo en la mañana, domingo en la tarde y el miércoles en la tarde. Y si hubiera alguna conferencia, alguna actividad especial, estar presente, hacerlo, ¿sí? Segunda recomendación, con Biblia en mano. Hace muchos años, un joven de mi... Ahora me ven, soy el pastor por aquí. Pensaban que yo era como Moisés cuando subió al monte y resplandecía por detrás. No, eran las cortinas nomás. Era un filtro. Entonces, hace muchos años un joven se trasladaba de un lugar donde yo era su líder de jóvenes, iba a otra ciudad y me dijo, pastor, ¿cómo encuentro una buena iglesia? Y le di una lista de consejos. Y en esta lista de consejos le dije, ponte afuera y mira a la gente cuando entran. Si llevan Biblia debajo de mano, está bien, paso uno, pasó. Si entran sin Biblias, arranca, ándate a otra iglesia porque no es el lugar indicado. No seamos esa iglesia, ¿ya? Llevar la Biblia en mano. Sin pararme durante el culto, ¿sí? Eso quiere decir sin contestar el celular, sin pasar al baño. Entiendo que con niños pequeños es un poco diferente a veces y entendemos eso. Como no hay guardería, no hay sala cuna, si tienes que atender al bebé, llevarlo, hacer una cosa así, es diferente. Pero estar pasando al baño cada culto, durante cada predicación, solo significa que estás aburrido o quieres ir a revisar tu celular. Excepto en caso de que haya alguna razón médica, no hay ninguna razón por qué un niño, joven, adulto pueda pasar 1 hora y media sin pasar al baño 1, 2, 3 veces. Está muy callado. Ok, sin conversar, ¿sí? Sin conversar, sin estos de que... Eso distrae mucho al pastor que está predicando, distrae a las personas que están a tu alrededor, distrae mucho a la persona detrás de ti y simplemente es mala educación. Yo creo que es lo primero que nos enseñaron en la escuela, cuando hay alguien dando un discurso, no tienes que hablar. Yo siempre tuve muchos problemas con mis profesores en esto. Quizás estoy cosechando lo que sembré, ¿ya? Ok. Voy a seguir consejos para congregarme. Que no sea la primera vez que oras, lees y adoras. O sea, cuando llegas a un culto, por ejemplo, domingo en la mañana, debemos llegar ya habiendo leído la palabra, ya habiendo orado, ya habiendo adorado al Señor. No debe ser como que, de repente, ya, estoy aquí, ok, me toca orar ahora, me toca leer la palabra, me toca alabar al Señor. Debe ser algo continuo en nuestras vidas, cada día. Una recomendación que siempre me daba mi mentor, él decía, nunca llegues a un culto con un asiento vacío en tu auto. ¿Sí? Eso es bueno, de invitar gente, pasar a buscar personas que no tienen vehículo. Es una muy buena práctica. Sea que tengas un auto o no, debes llegar con tu visita. Sería bueno traer visita. Y siempre hay locomoción si no tienes auto y quieres invitar a alguien. Ese punto, no me tiren ninguna piedra, por favor, se lo digo con mucho cariño, pero firmeza también, con puntualidad, ¿sí? No es bueno llegar a nada con prisa. No es bueno, podría pasar algo en el camino porque saliste tarde. Y no sé si ustedes han visto que estás ahí en una reunión, pasan 10 minutos, 15 minutos y la persona todavía no llega y de pronto entra así, su velo está así, desordenado, su ropa. Ya, empecemos. ¿Va a ser una buena reunión? No están en el lugar mental para esa reunión. Entonces tampoco es ideal que llegues a un culto así. Es mejor llegar temprano y no venir con la actitud consumidor. Que vengas para que te den, ya, estoy aquí, dámelo, lo que necesito. Sino venir con la actitud de servir. Por ejemplo, hoy en la mañana tuvimos la visita que llegó, se llama Michelle. Y ustedes hicieron muy buen trabajo. En algún momento yo le vi solita. Estaba sentada, creo que ahí donde está Tabita. Y estaba sentada ahí y la vi sola.
Entonces le comenté a 2 hermanas, no sé quiénes fueron Patty y alguien más. Creo que Patty y alguien más. Y dije, ¿me puede hacer un favor acercarte a Michelle que está visitando? Y las 2 miraron y dijeron, no, ya están conversando con ella. O sea, pasaron como 2-3 segundos y ya había gente conversando con ella. Hermanos, les felicito. Eso es muy bueno. Es muy bueno. Si tú ves que hay una visita a solas para todo lo que estás haciendo, porque es una emergencia. Deja tus cosas, deja tus amistades, tu círculo, lo que sea, y ándate para allá. Conversa con esta persona. Saben que es muy incómodo. Ustedes me ven quizás como una persona muy social, pero me cuesta muchísimo acercarme a gente, aún gente que conozco y amo. Me cuesta, es incómodo, pero no hay problemas porque uno no puede incomodarse para la gloria de Dios. Amén. Y si nosotros estuviéramos en sus zapatos, quisiéramos que alguien nos haga lo mismo. Así que con puntualidad y sin apuro, y para eso algunas recomendaciones: prepárate el sábado, junta las Biblias, ya que estén en un lugar, para que no estén saliendo de la casa. Mamá, ¿dónde está mi Biblia? Hijo, está debajo de tu cama. No, ya revisé. Mi hijo está... No. Tener las cosas listas, incluso preparar la ropa la noche anterior, tener todo apartado, listo para despertarse en la mañana. Incluso muchas veces un sábado en la noche tomo unos porotos y los dejo remojando para el día siguiente. Me levanto domingo en la mañana tempranito y los pongo 1 horita, 1 hora y media en la olla. Después dejo la olla tapada, apago la llama, nos vamos al culto. Incluso uno llega a la casa y aún así las legumbres siguen un poquito calientes, ¿sí? Se prende la llama un ratito y ya está el almuerzo. Y acuéstate tempranito el sábado, ¿sí? Si no tienes problemas para dormir, sería bueno que te duermas a una hora prudente para que en la mañana puedas dar lo mejor al Señor. Y también ese último punto, quiero animarles que lleguen al culto concentrados. Concentrados en a qué venimos, ¿sí? Y nosotros estamos aquí para obedecer al Señor, porque Él dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen costumbre. Estamos aquí para recibir alimento sólido de la palabra de Dios. Entonces siéntate en la prédica con ganas de aprender, con ganas de comer, digerir y vivir lo que se escucha, ¿sí? Uno nunca sabe lo que pierde porque no llega a un culto. Quizás Dios dijo, Pablo, tengo un mensaje para usted. Y el pastor va a estar estudiando 15 horas para este miércoles, para que usted llegue y coma un banquete espiritual. Y el pastor puede cumplir con su trabajo lunes, martes, miércoles, estudiando, masticando, preparándose. Y llega el momento para servir la comida. Mis hijos, nosotros tenemos un triángulo de metal y hacen así cuando es la hora de comer. Y todos vienen corriendo. Y llegamos miércoles en la tarde, son las 7, cantamos al Señor, llevamos ofrendas al Señor. Y estamos todos sentados, Biblias abiertas. Y la comida, el puesto para Pablo está ahí. Pero no llegó. Y a veces pienso, ¿qué mensaje que pudo haber cambiado mi vida perdí? Porque no fui a un culto donde Dios me quiso. Es algo para pensar, ¿no? Llegar concentrado para aprender. Llegar con humildad, con amor, con cariño, una actitud servicial. Y llegar también con el propósito de adorar. Yo sé que cada domingo, nosotros los domingos en la mañana tenemos énfasis bastante en lo que es la adoración. Debe ser 24 horas al día, pero el domingo en la mañana lo estamos enfatizando mucho. Y saben que yo vengo aquí a las 10 de la mañana y nosotros estudiamos en la Biblia acerca de la adoración. Y después la practicamos, cantamos al Señor, nos arrodillamos ante Él, que es una gran muestra de adoración para el Señor. Justo hoy en los Salmos leí que hablaba acerca de adorarle postrándose ante su santo templo.
debemos adorarle al Señor postrándonos, arrodillándonos, humillándonos delante de Él. Y ¿saben qué? Llego a las 10 y para adorar. Y como papá, como cabeza de hogar, con Cristo como mi cabeza y yo como cabeza de mi mujer, de mi hogar, yo vengo para liderar mi familia en lo que es la adoración. En las iglesias está muy de moda hoy en día, desde hace como 20, 30 años atrás, que haya una banda aquí adelante y que haya una persona en medio que se llama el líder de adoración. Y saben que en esta iglesia solo hay 2 líderes de adoración. El pastor que pastorea la iglesia, es mi culpa. Si no estamos adorando bien, es mi culpa. Yo soy el líder de esta iglesia. Y el otro líder de adoración, ¿sabes quién es? El papá. El papá. Es nuestro trabajo liderar nuestras familias para el Señor. Y llegar aquí no habiendo peleado con mi mujer en el camino, no habiéndome sentado en el auto enojado por 10 minutos porque ella siempre sale tarde, y llegar así con mala actitud, no estar discutiendo así, ay, llegamos al estacionamiento y con una sonrisa falsa y entramos aquí y quizás por fuera estamos aquí, pero por dentro estamos en otra. No pensando que el domingo, ¿qué puedo hacer con mi tiempo? No, el domingo es el día del Señor. No es un día para nada más excepto congregarse. Que si hay tiempo que sobra, genial. Pero cuando las puertas estén abiertas, debemos estar en nuestro lugar congregados. Estos son algunos consejos, fue imprevisto, acerca de cómo congregarme exitosamente. Y ya que todos están enojados, vamos a... No, yo sé que no. No creo que haya dicho nada ofensivo. Mi intención era decir lo que es de ayuda y edificación. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de los Salmos para ver lo que la palabra de Dios dice. Estamos en el Salmo 32 y vamos a leer el Salmo completo. Salmo 32. Dice, partiendo del primer versículo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad y mi pecado. Selah. Hermanos, voy a hacer un comentario aquí. Algunos en su lectura de la Biblia saltan la palabra Selah. La palabra Selah no es algo que fue agregado posteriormente por los editores. Es una palabra inspirada por Dios que es parte del texto sagrado, por lo cual recomiendo no saltar esta palabra. Es una palabra importante que es básicamente parecido a la música. Quizás tú eres músico y entiendes un poco acerca de la música. Cuando uno está tocando, si ves al final de esa parte, hay una línea rara. Maika, ¿cómo se llama un rest en español? ¿Es un descanso? ¿O pause? No sé cómo se llama. Silencio. Un silencio, ¿sí? Entonces, puede haber 4 notas, 4 valores de notas, cuartos. 1, 2, 3, 4. Y digamos que en 3 notas debes cantar. Pero en la cuarta hay un silencio. ¿Así se llamaba? ¿Un silencio? Entonces, ¿ya? Debía haberle preguntado mejor a Juan, que es profesor de música. Y ¿por qué menciono el silencio? Porque es algo parecido cuando vas leyendo el Salmo y llegas a la palabra Selah.
Es como decir, detente aquí, pause, piensa, medita, considera lo que acabas de leer. ¿Sí? Entonces no es una palabra superflua que podemos simplemente saltar porque es innecesaria, no es así. Vamos leyendo en el versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Sela. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Oremos al Señor. Padre, gracias por este salmo que es un salmo de buenas noticias. Es un salmo que alegra el corazón, que nos bendice en los lugares más profundos del corazón. Algunos hemos llegado aquí a este culto con la necesidad, Señor, de que tú obres en nosotros, de que tú nos hables, que recargues las pilas, que reprendas lo malo en nosotros, que nos edifiques, que pongas ungüento espiritual en nuestras heridas espirituales. Con muchas diferentes necesidades, Señor, confiamos en ti, que tú puedes suplir cada una de ellas con este mensaje de un predicador tan débil. Gracias, Señor, porque eres perfecto. Y esta espada del Espíritu es perfecta. Háblanos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. ¿Se me cayeron los apuntes? Ok. En los versículos 1 y 2, el Salmo expresa la bienaventuranza de la salvación. Lean conmigo una vez más el versículo 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Quiero que nosotros, considerando la bienaventuranza de la salvación, empecemos con este punto. La condición original nuestra. En el discipulado que nosotros solemos hacer, que por ejemplo ahora está haciendo la hermana Soledad con Xiomara, van en el cuarto estudio, o que yo ahora estoy haciendo con Francis y con Gabriel. ¿En qué estudio vamos nosotros? ¿El 9? El 10. Sabemos quién es la que pone más atención. Y varios más también están haciendo discipulados en este momento. Yo tengo el privilegio de juntarme con Gaspar. Estamos haciendo un discipulado, ya llevamos como 4 o 5 veces que nos juntamos. Bueno, en el discipulado que estamos haciendo, Nacho, ¿en qué elección vas con Vicente y con, ¿cómo se llama la hermana de Vicente? Perdóname. Emilia. Emilia, ¿sí? ¿En qué elección van? Acabamos de terminar las 7, nos faltan las 8, 9, 10. Ya, ahora van a empezar en la 8. Conversé con Pablo y Amanda y están con ganas de hacer un discipulado. Bueno, en el discipulado que nosotros solemos usar, la primera lección se llama Nuestra condición antes de que Cristo nos salvara. ¿Sí? ¿Cuál era nuestra condición sin Cristo? Y ahí aprendemos cuál era nuestra situación sin el Señor Jesús. No voy a entrar en lo que enseña el discipulado, pero para que nos mantengamos en este texto, sí quiero que nosotros podamos ver algunas palabras. Por ejemplo, mira en los versículos 1 y 2, donde dice transgresión, donde dice pecado, donde dice iniquidad, donde dice engaño. ¿Cuál era nuestra situación? Miserable, perdidos,
ovejas descarriadas. Oh, pero pastor, esto significa otra cosa. Entiendo que hoy en día en la religión en Chile, descarriado significa una persona que supuestamente era salva y ahora se ha alejado de Dios y de la iglesia. No es el sentido bíblico. La palabra descarriado en la Biblia significa un perdido, uno que va rumbo al infierno porque no es salvo, para aclarar esa palabra, ¿sí? Entonces no digas, oh pastor, ando un poco descarriado en este momento. Ahí me estás diciendo que eres perdido sin Cristo, ¿sí? Entonces, para usar los términos correctos, sí uno puede enfriarse espiritualmente, sí uno puede rebelarse contra Dios, uno puede alejarse de Dios. Hay diferentes maneras de decir lo que uno busca decir, pero descarriado no es la palabra ideal. Entonces, ¿cuál era nuestra condición original sin Cristo? Perdidos. Dice, habla de su transgresión en el versículo 1. Habla del pecado. La última palabra. ¿Qué es el pecado? Es todo lo que desagrada de Dios. Puede ser un acto o puede ser incluso hasta un pensamiento o intención del corazón. Cualquier cosa que desagrada al Señor es pecado. Incluso la Biblia dice, al que sabe hacer lo que es bueno, si tú sabes que Dios quiere que tú hagas algo y no lo haces, te es pecado. Sí. Pero en el sentido más tradicional y más básica entendemos al pecado como una infracción de la ley. Dios dice tal cosa y nosotros desobedecemos y es pecado, transgresión, pecado, iniquidad, engaño. Estas son las palabras que vemos en los primeros versículos. Bueno, pastor, esto no suena tan bienaventurado. ¿A qué vamos? Ya vamos, cierto, paciencia. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurada la persona que Dios no le atribuye, no le culpa de iniquidad. Y de eso nos habla estos versículos y también una cita de ellos en el libro de Romanos. Te voy a pedir guardar tu lugar en el Salmo 32 y buscar el gran libro de Romanos. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 6 al 8. Cuando nosotros hablamos de cualquier tema, siempre es buena la pregunta. ¿Qué dice la Escritura? Pastor, ¿qué cree usted respecto a? La real pregunta que debo empezar con ella es, ¿pero qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Y así empieza este párrafo o pensamiento acerca de la justificación por fe y no por obras. El versículo 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Después nos da el ejemplo de cuando Abraham creyó y le fue contada por justicia su fe. Y después otro ejemplo bíblico, el versículo 6, que va describiendo unos versículos de nuestro texto. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Para aclarar eso, ¿qué está diciendo? Está diciendo que la salvación, el ser justificado, no es por méritos propios, no es por las obras que nosotros hacemos, es por la gracia de Dios y por su misericordia y porque nosotros respondemos con fe al mensaje del Evangelio. Romanos empieza así, es el tema de todos Romanos, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en el Evangelio se revela por fe la justicia. Entonces, en Romanos, versículo 6 del capítulo 4, ya empieza hablando acerca de esto y dice, cuando David habla de la bienaventuranza,
en los versículos que leemos, de esto está hablando el hombre que es bienaventurado porque Dios no le culpa de su pecado, no le atribuye injusticia, sino justicia sin obras. Versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, entendemos nuestro caso. Seamos quiero tratar de decirlo en términos sencillos para que yo lo pueda comprender muy bien. Nosotros somos culpables de pecado. Pero porque Cristo murió por nosotros y resucitó, y nosotros un día creemos en el Señor Jesucristo como Salvador, hemos sido salvos. Y ahora que somos salvos, Dios no nos culpa, o para usar la palabra de Romanos, Dios no nos inculpa de nuestro pecado. Somos culpables, pero Él nos perdona y no atribuye esa injusticia a nuestra cuenta, sino el contrario, atribuye justicia a nosotros. Y esta es la justificación por fe. No te culpa, no te inculpa, no te atribuye el pecado. Eso es misericordia. Dios es misericordioso con nosotros. Y luego atribuye a nosotros justicia por fe, sin obras. Esto se llama gracia. Un regalo inmerecido. Entonces de esto empieza hablando el principio del texto que estamos estudiando en Salmos 32, versículos 1 y 2. Pero vamos a dejar que la memoria nos lleve un poquito antes, un poquito atrás, antes de ser salvo, reflexionando sobre los pecados del pasado, en los versículos 3 al 5. Romanos 32, 3. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sela. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sela. Primero nosotros podemos ver, reflexionando sobre los pecados del pasado, podemos ver una resistencia en cuanto a lo que es la confesión, ¿sí? Duda, vacilando para no confesar el pecado. Y mientras tanto, de hecho ocupa la palabra mientras, dice mientras callé, o sea, sabiendo que era culpable delante de Dios, pero me callé. Y quizás estás en esta situación. Quizás tú tienes un gran peso en tu corazón, pero te callas. Y ves el efecto que hay en ti. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. A veces uno, por pecado, se envejece más rápido. Yo he conocido gente, tienen 30 años, pero pareciera que tuvieran 50 años. Muchos años quizás en la calle, muchos años en el vicio, muchas peleas, muchas cosas. Se envejece más rápido. Dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Puedes imaginar el peso de la mano de Dios sobre ti? Es así cuando pecas y niegas confesar tu pecado a Dios.
Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Yo creo que hay sequía espiritual y aún física en una persona que peca, pero niega confesar. Quizás toda la noche estás con la boca seca, porque preocupaciones me van a pillar, van a averiguar, van a desatar todas las mentiras que estoy contando, me van a descubrir. Y hasta la boca está seca toda la noche. Uno toma un vaso de agua, otro vaso de agua y otro vaso de agua, pero no se puede ni mojar la boca. Pero no solo físicamente, sino también espiritualmente. El Salmo 1 habla del hombre bienaventurado y cómo es fructífero. Y luego habla del impío y cómo no es así. No es fructífero. Dicen que no es una frase bíblica, pero dicen esta frase y me gusta: no hay almohada más suave que una conciencia limpia. Entonces termina este versículo con la palabra Sela. Entonces no es malo leerlo y repasarlo y pensar y meditar lo que es la bienaventuranza de la salvación. Hablar de lo dichoso que es uno que debiera estar en el infierno, pero Dios le perdonó. De meditar en lo bendecido que es uno, mereciendo el lago de fuego, pero siendo perdonado. Y no solo perdonado, sino recibiendo vida eterna y la perfecta justicia de Cristo. Qué bendición, ¿no? Qué bienaventuranza. Y aunque no creo que sea tan bueno vivir ahí, de vez en cuando es bueno recordar de dónde vienes. Recordar cómo era la vida sin Cristo. No hables de tu vida sin Cristo como los días de gloria. Esos sí que eran días. Salíamos a carretear, lo pasábamos muy bien. No lo pasabas bien. No lo pasabas bien. Sí hay placer en el pecado por un tiempo, pero no dura. Después hay una recompensa. Y ese es el engaño del pecado. Uno lo pasa bien por un tiempo, pero luego descubre lo hueco que es. ¿Y sabes qué? Es hueco, vacío. No te satisface. En la mañana estuvimos hablando del canto Solo Cristo satisface mi transido corazón. No hay satisfacción en otro. Solo Cristo satisface. De hecho, es todo el opuesto. ¿Sabes lo que dicen los proverbios acerca de la vida sin Cristo? En Proverbios 13:15 dice esto: el camino de los transgresores es duro. Ayer estuve conversando con nuestro pastor en Idaho, que tengo un lindo proyecto, en algún momento se lo voy a comentar, quizás después de la predicación, si no me olvido. Pero estuve conversando con él y hablamos acerca de una amiga que nosotros tenemos, que incluso nosotros éramos sus líderes de jóvenes en California. Ella ahora vive en Idaho y lleva 2-3 años separada de su esposo, que es miembro de la iglesia allá en Idaho. Y él me dijo que anteanoche ella fue a la actividad de matrimonios en la iglesia con él. Y nos gozamos mucho. Y yo le dije, y llevamos años orando por ella, y le dije, ella debe haber ya aprendido que es hueco lo que está viviendo ella, es vacío. Ella lleva muchos años en búsqueda del placer, en búsqueda de muchas cosas, vicios. Ella tiene deuda que como no te imaginas, ha tenido problemas. No voy a entrar en todos los detalles, pero ella ha visto que no.
Y yo le dije al pastor ayer, qué duro el camino que está viviendo ella. Y él dijo, amén, así es. Y citó ese versículo de Proverbios. Ya estábamos pensando en lo mismo. Es duro. Entonces son cosas que nos dan vergüenza. No nos jactamos de quienes éramos sin Cristo. No, yo no tengo ganas de volver atrás. Yo no quiero esa vida sin Jesús, no la quiero. Entonces, ahí vemos un poco acerca de qué pasa cuando uno resiste confesar. El versículo 5 dice, mi pecado te declaré. Y yo por lo menos siento mucha tensión en el texto, tensión y tensión creciendo y aumentando hasta que uno va a explotar y dice, confesé mi pecado, te declaré mi pecado, no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones. Y un alivio. El peso levantado. Quizás tú llegaste con este peso, la mano de Dios agraviado sobre ti. ¿Quieres saber la distancia más corta para resolver eso? Es la distancia entre tu rodilla y el piso. Yo fui a predicar en Monte Águila, y al lado de Monte Águila hay un pueblito donde hay un ídolo católico, y la gente va de todas las regiones y de hecho de otros países también para llegar a adorar a ese ídolo falso. ¿Cómo se llama ese pueblo? No me acuerdo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? Bueno, son malos católicos ustedes. Entonces la gente va de lejos y las personas a veces caminan en sus rodillas, las personas hacen cosas locas en búsqueda de ese alivio. Cuando está entre tu rodilla y el piso, espiritualmente hablando, uno no tiene que arrodillarse para que Dios le perdone, pero aquí, en este lugar, tiene que arrodillarse. Sí. Bienaventurados los pobres en espíritu. Tienes que humillarte ante Dios. Y cuando lo haces, qué alivio. Nosotros necesitamos que Dios cubra nuestros pecados. Si me permiten pedir prestado un término del Antiguo Testamento, porque hoy día Dios ya no cubre los pecados con la sangre de becerros, de corderos, etc. Hoy día, cuando tú recibes a Cristo, Dios te quita el pecado. ¿Ya? El Cordero de Dios derramó su sangre, no queda más sangre para cubrir el pecado. Dios ya remueve los pecados presentes, pasados, futuros del creyente. ¿Ya? Pero nosotros necesitamos que Dios cubra nuestros pecados. No necesitamos nosotros encubrirlos. Miren y escuchen lo que dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto es lo que sucedió aquí en el Salmo. Confesó sus pecados y dijo, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La palabra confesar, una manera sencilla de definir esa palabra es estar de acuerdo con algo. En la antigüedad se ocupaba mucho lo que eran los credos en las iglesias y las denominaciones. Había una declaración de fe y luego todas las iglesias en una red, una denominación, confesaban esta confesión de fe. Y cada uno de sus feligreses confesaban este credo y esa declaración de fe. De hecho, nuestra iglesia tiene una declaración de fe. Yo estuve enseñando un año completo cada miércoles cada uno de los artículos de nuestra declaración de fe. Si tienen interés en leerla, la he entregado a muchos de ustedes
y es algo que hemos estudiado como iglesia públicamente, pero es lo que creíamos cuando empezamos la iglesia y lo que seguimos creyendo. Pero una declaración de fe muchas veces se llamaba una confesión de fe. Una confesión de fe. Y la razón es porque la gente decía, yo creo esto, estoy de acuerdo con esto, lo confieso. Entonces, si alguien es culpable de un crimen y lo llevan y le están haciendo su entrevista y le están diciendo, pero tú, ¿dónde estabas en la noche de tal día y cuando en ese horario, ¿dónde estabas? Y dice, yo confieso. Porque lo hizo. Estoy de acuerdo con lo que dice la acusación. Lo hice. Entonces, cuando nosotros confesamos a Dios, a veces la gente tiene el concepto en su mente, en sus ojos de imaginación, una persona arrodillada, llorando, diciendo, Señor, te ruego que me perdones. Ahora, esto no es confesar. Confesar es decir, Señor, lo que yo hice fue pecado. Lo confieso. Ya no te voy a resistir, ya no lo voy a negar, no lo voy a ignorar, no me voy a esconder de ti. Estoy enfrente del espejo de tu palabra, mirando la imagen de un pecador. Y lo que yo hice fue pecado. Muchas veces el problema es que nunca nos enseñaron de niños cómo confesar algo, cómo pedir perdón. Y por eso hay adultos hoy en día que siguen diciendo cosas así como que, bueno, mi amor, si tú te ofendiste, eres tan sensible, te pido perdón. Esto no es pedir perdón, es echar la culpa al otro por lo que tú hiciste. Nosotros debemos decir, ¿sabes? Lo que yo hice estaba mal. Yo creo que algunos cónyuges aquí presentes, si escucharan esto, me equivoqué. Si salieran las palabras de tu boca, yo me equivoqué, la cabeza del oyente explota. Décadas viéndote equivocarte, sin jamás nunca decir, me equivoqué. Cometí un error. Fallé. Lo que hice no era correcto. Y es lo que tenemos que hacer con Dios. Señor, ayer mentí, te lo confieso, y yo quiero odiar esa mentira como tú la odias. Eso es confesar. Te declaré, dice, es declarar a Dios tu pecado. No, Señor, perdóname de todos los pecados que he hecho. No. No vas a escapar así de fácil. Si tú hiciste algo, menciónalo. Yo, si es que en algo me he equivocado, te pido perdón. No. Esto no es declarar el pecado. No es confesar la iniquidad. Yo creo que es el camino del cobarde. Es que quiero cumplir con lo que Dios dice, así que Dios perdona todo lo malo que he hecho. Amén. No. Si tú eres consciente de un pecado, si tú sientes en tu corazón culpa, pena por algo que hiciste, confiésalo. No lo encubras más. Dile al Señor, fue pecado. La confesión requiere honestidad con uno mismo y con Dios. Hay un texto que dice algo como andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Amos 3:3. ¿Quieres caminar con Dios? Tienes que estar de acuerdo con Él. Dios le dijo a Adán, ¿por qué te escondiste? Él ya sabía por qué. Quería que Adán lo declarara. Quería que Adán lo confesara. Dios es porque, bueno, primero dice porque tuve miedo, ¿no? O vergüenza, ¿cómo lo dice? Discúlpenme, qué mal pastor, ¿no? Leer Génesis de nuevo. Pero después Dios le dice, ¿comiste del árbol? Lo que pasa, Señor, es que muchos de los árboles son parecidos y
En una de esas sí me equivoqué, puede ser. No, él confesó. Sí. Bueno, echó la culpa a Eva, la mujer que tú me diste. Eva, ¿qué pasó? Es que la serpiente que tú hiciste, Señor, fue la serpiente. Otro problema de evadir. Hay que declararlo. Eso es parte de lo que dice el versículo 2. Miren la segunda frase del versículo 2. ¿Quieres la bienaventuranza del perdón? ¿Quieres la bienaventuranza de la justicia atribuida a tu parte? La segunda frase del versículo 2 dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Deja de autoengañarte. Y confiésalo. Confiesa al Señor. Y nosotros podemos ver la bienaventuranza del perdón. Quiero dividir la bienaventuranza del perdón en dos partes. La primera parte es en la salvación. Pongan mucha atención a esto porque posiblemente haya un poco de confusión en tu mente. En cuanto a la bienaventuranza del perdón, podemos entenderla de dos formas. La primera es algo inicial y momentáneo y eterno. Y se llama la salvación. Cuando una persona se arrepiente para con Dios y tiene fe en el Señor Jesucristo como su Salvador, esta persona recibe perdón por todos sus pecados, los ya cometidos, los que está cometiendo y los que va a cometer. Son todos perdonados. Todos sus pecados, una vez para siempre, tiene vida eterna y es vestido en la perfecta justicia de Cristo. Al morir va a ir al cielo. ¿Sí? Por los méritos del Señor Jesús. Tuvo fe en el Evangelio y fue salvo. Entonces, pastor, ¿por qué la Biblia dice que hay que confesar? Primero, salvación, para no confundirnos. Segundo, podríamos ponerle por esa palabra, santificación. Es un proceso que empieza en el momento de la salvación hasta morir, la santificación, por medio de la cual el Espíritu Santo nos va conformando a la imagen de Cristo. Nos va cambiando, moldeando para que seamos conformes a la imagen del Hijo de Dios. Esto se llama la santificación. Y parte de este proceso son los altos y bajos de la vida cristiana. Y cuando nosotros entendemos la salvación como un hijo con un padre, podemos luego entender el proceso de santificación. Porque cualquier padre y cualquier hijo también van a tener en su relación altos y bajos. La diferencia mundanal es que los padres somos imperfectos. En la vida cristiana, en la santificación, en el ambiente celestial, el Padre es perfecto y no se equivoca nunca. Entonces cualquier alto y bajo, cualquier bajo, mejor dicho, es culpa de nosotros. Porque nosotros rebelamos, nosotros desobedecemos. Entonces, ¿qué sucede? El hermano Ignacio lo comentó un poquito en la mañana. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Y yo ocupo en este momento la palabra cristiano como un salvo, como un santo, alguien que fue salvo. ¿Qué sucede cuando un salvo peca? ¿Pierde su salvación? Jamás, en ninguna manera. Si fue verdadera su salvación, si fue legítima, genuina, es eterna. ¿Sí? Entonces, un salvo, ¿qué sucede si peca? ¿Pierde algo? Sí pierde algo. No es la salvación. Pero lo que pierde es la comunión con Dios, la intimidad con Dios. Hay una quiebre en ese momento, ¿sí? Nosotros ya no estamos caminando con Dios como corresponde. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo y seamos 3-3. No estamos bien con Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Ignacio en la mañana? Excepto si estuvieras en la clase de niños o algo así. Él nos decía, si un hijo desobedece a su padre, ¿deja de ser su hijo? No. Pero sí, esa relación es afectada y estresada. El niño puede decir, creo que el ejemplo que usó Ignacio puede decir, papá, ¿y si vamos a jugar en la plaza? El papá va a decir, no, tú y yo no estamos bien.
no estamos bien. Y es así. Nosotros vamos a arrodillarnos ante el Señor y decir, Señor, ayúdame con esta situación. Y va a decir, tú y yo no estamos bien. ¿Cómo puedes venir aquí pidiéndome cosas si hace 30 minutos estabas viendo en la pantalla algo inapropiado? No vengas aquí, tenemos problemas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, habla de esto. Nos dice, hombres, cómo tratar a nuestras esposas. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si en mi santificación yo trato mal a esta mujer, Dios dice, ¿sabes qué? Tus oraciones llegan hasta el techo y no van más allá. ¿Por qué? Porque Él es mi, por decirlo de una manera, suegro. Ella es coheredera de la gracia de la vida, dice 1 Pedro 3:7. Ella es hija del rey. Si el mocoso que un día se casa con Abigail le trata mal a ella, vamos a tener problemas. Y en la situación de 1 de Pedro 3:7, el mocoso soy yo, tratando mal a la hija del rey, mi esposa. ¿Ah? Por eso